Libro segundo de Moisés. Éxodo. Capítulo 31. Hoy vamos a empezar el libro de Éxodo, capítulo 31. 31. Antes habíamos terminado el 30 con los últimos ingredientes que le había dicho el Eterno a Moisés para hacer, que era el aceite de la unción y el incienso. El aceite de la unción era para ungir a los sacerdotes, también se usó para ungir a los reyes, a los jueces y hasta a los profetas. Hay una cosa que tenía ese aceite, hay un material, cálamo. Ahí en el versículo 23 dice: tomarás especia fina de mirra excelente 500 siclos y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático. Este cálamo aromático tiene el aroma, pero un aroma feo. La mirra tiene un rico aroma, pero un sabor feo. Y el cálamo, no sabemos luego su sabor cómo es. Parece que no tiene un buen sabor, pero su aroma es desagradable. La canela tiene buen sabor y tiene buen aroma juntos, ¿no? Y el otro es también un perfume, ¿no? La acacia, ¿no? La acacia. Pero el cálamo es mal olor, según algunos comentarios. ¿Y qué significa eso? Que en la ungir, ¿qué era? ¿Qué significaba ungir? Designar, elegir, nombrar, consagrar, sí, apartar también para un propósito. Y el que dentro de esos ingredientes esté algo que huele feo y algo que sabe feo, quiere decir que no siempre los que van a ser elegidos son personas con capacidad. Siempre nosotros pensamos que el que va a ser elegido tiene que ser perfecto, no tiene que tener ningún problema, ningún defecto. Pero por la misma composición del aceite, el Todopoderoso nos está mostrando que no, muchas veces los que van a ser elegidos tal vez van a tener buen olor, pero mal sabor. Tal vez van a tener también algunas veces mal olor, como el cálamo. O algunas veces van a ser como la canela, buen sabor, buen olor. Todas clases de siervos va a haber, pero al final todos van a tener que cumplir el propósito que el Padre quiere. Un ejemplo ya tenemos con Saúl, que fue ungido, y ¿cómo era él? Rebelde, ¿no? Pero a pesar de eso, no estamos diciendo que él hizo lo correcto, pero a pesar de eso, David consideró que fue escogido por el Padre. Siempre va a haber. Entonces en la congregación, ¿de qué se reúne? La congregación de los ungidos. La congregación es de los ungidos. A través de Yeshua, todos nosotros somos ungidos. Entonces, entre ellos, ¿qué hay? ¿Todos de buen sabor o algunos malos? De todo hay, ¿no? Oí Shaguay, oí Aquabahía, oí Yargea, oí... Así es, la Escritura así nos está enseñando. Eso para tener una aclaración en lo que fue, lo que vimos en el capítulo 30. Ahora, el capítulo 31, ¿cómo arranca? Habló el Eterno a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Primer punto, primer versículo, dice que le llamó por nombre. Acá es importante entender el objetivo que tiene el nombre. No solamente el sonido, no solamente es se llama tal, sino cuando el Todopoderoso le llama a alguien por su nombre, quiere decir que ya al nacer Bezalel ya tenía un objetivo con él, ya tenía un plan hacia su vida. O sea, la Escritura dice que siempre el Todopoderoso, cuando va a obrar con nosotros, Él ya tiene preparado un plan para nosotros.
Muchas veces depende de nosotros si aceptamos o rechazamos. Así significa. Entonces, de primero, Bezalel. Vamos a ver Isaías. Vamos a ver un texto que dice en Isaías 45. Isaías 45. Relacionado con el nombre. Isaías 45, versículo 3. Yo te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy el Eterno, el Elohim de Israel, que te pongo nombre. Que te pongo nombre. Acá hablaba, miren el versículo 1, dice 45, dice el Eterno a su ungido Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él. Fíjense lo que el Todopoderoso está diciéndole a través de Isaías. Ciro es un rey que va a vivir muchos años después, ¿verdad? Todavía, él es después de Nabucodonosor. Pero acá ya el Todopoderoso ya está hablándole a través del profeta el propósito que tiene con ese rey a través de, y le ha puesto nombre. Dice, ¿qué quiere decir cuando dice que le puso nombre? ¿Que le puso un título o un objetivo? Le puso nombre, pero ese era el sonido nomás o tenía un objetivo. ¿Qué significaba para el Todopoderoso el nombre Ciro? Dice acá, al cual tomé yo por su mano derecha, dice, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerraron. O sea, le escogió para tener un plan y un objetivo con él. Eso es lo que quiere decir nombre, plan, objetivo, propósito, manifestación. Todos esos puntos. ¿Qué más dice? Versículo 4. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, mi ungido, ¿no? Te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy el Eterno y ninguno más hay, no hay Elohim fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Así está hablando entonces el Todopoderoso. El objetivo por el cual Él le da una función o le da un plan a alguien es por amor a Jacob, dice, por amor a Israel, por amor a su pueblo. ¿Ven? Bueno, ese es el primer texto que vamos a ver. Ahora, ¿quién es Bezalel? ¿Quién es Bezalel? Según acá el libro de Éxodo dice, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Ahí ya estamos viendo que él es de la tribu de Judá. Y para poder entender más bien su genealogía y quiénes eran sus padres, vamos a ir a ver el libro primero de Crónicas, porque tenemos que saber, pues, por lo menos tenemos que conocer un poco de su descendencia. Primer libro de Crónicas, capítulo 2. Era de la tribu de Judá, la misma tribu donde iba a venir el Mesías. Versículo 3. Dice, descendientes de Judá. Los hijos de Judá, Onán y Sela. Estos tres le nacieron de la hija de Súa, cananea. Y primogénito de Judá, fue malo delante del Eterno, quien lo mató. Y Tamar, su nuera, dio a luz a Fares y a Zera. Versículo 4. Todos los hijos de Judá fueron 5. Acá vamos a ver los hijos de Judá. Los hijos de Fares, Ersón y Hamul. La descendencia de Bezalel va a venir de este Ersón. Por eso vamos a tener en cuenta. Vamos al versículo 9. Primera Crónica, capítulo 2, versículo 9. Los hijos que nacieron a Ersón, Jerameel, Ran y Kelubai. Kelubai también se traduce como Keleb, que significa perro o fiel, ¿no? Fiel, Keleb. Entonces, Kelubai. De la descendencia de Keleb es que va a venir Bezalel. Así que vamos a saltear al versículo 18. Vamos al 18. Segunda de Reyes
2:18. Caled, ¿no? Hijo de Ersón, engendró a Jeriob de su mujer Azuba, y los hijos de ella fueron Geser, Sobat y Ardón. Muerta Azuba, tomó Caled por mujer a Efrata, esa fue su esposa, la cual dio a luz a Ur. Imagínense que la mamá de Ur se llamaba Efrata y la gente de esa, o sea, los descendientes de Ur se fueron a vivir en ese territorio de Efrata, que es Belén, ¿no? Belén de Efrata se dice. Por eso se le llama siempre así Belén de Efrata, lugar de pan donde estaba. Por eso se le decía también Efrateo, no porque eran efraimitas, sino porque eran descendientes o antepasados de esta señora que se llamaba Efrata, que era la segunda esposa de este Caled. No es Caled el hijo de Jefoné, es Caled el hijo de Ersón. ¿Se está entendiendo, no? Estas son cosas que estudiando ahora no podemos darnos cuenta, ¿no? Que había otro Calera. Después, ¿dónde me quedé? Hijo de Efrata, el cual dio a luz a Ur. Y Ur engendró a Uri. Y Uri engendró a Bezalel. Ahí entonces tenemos perfectamente quién era Bezalel. Y ellos después de entrar a la tierra prometida, se establecieron en la región de Belén, de Efrata. Bueno, vamos a Éxodo 31. Versículo 2. Mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del espíritu de Elohim. Atiendan bien acá. Espíritu de Elohim. En sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Ahora, ¿qué es espíritu? ¿Cómo uno puede entender que el Todopoderoso le llenó? Le primero utilizó su nombre, que quiere decir que él nació con un objetivo, con un propósito, que era precisamente lo que va a hacer, formar el tabernáculo, darle forma. Pero segundo, o sea, sí o sí tenía que tener capacidad. Eso quiere decir que él tenía capacidad. La capacidad ya el Todopoderoso le fue dando mientras iba creciendo. Según la tradición, ellos eran artesanos ya de familia. La familia de ellos eran artesanos. Y ya en tiempos de José, esta descendencia trabajaba con el faraón. Nosotros vimos en la serie, ¿no?, que ellos trabajaban ahí, pero eso ya fue en tiempos de José, cuando José era gobernador. Ellos ya, los descendientes de Ersón, ya eran personas que hacían estas cosas y entre ellos aparecieron. Y por eso ahí es que en la serie vimos que ellos trabajaron para el faraón. Entonces, pero eso no era que ellos trabajaban para el faraón, ni para los ricos de Egipto. El Todopoderoso le estaba preparando. Así como le preparó a Moisés, también le estaba preparando a ellos. O sea, cuando el Todopoderoso nos prepara algún don, nos da nos hace, ¿cómo se puede decir?, vale para algo, para electricidad, para carpintería, para piano, para música, para computadora, en este tiempo, para escribir. Toda esa habilidad es porque quiere un día usar para su plan. Para eso era. Cuando las personas eso no entienden, entonces su plan se fundió. Toda la habilidad que nos está dando entonces tenía ese objetivo, ese propósito. Así podemos ver ya aquí. Entonces, ¿qué quiere decir que le dio el espíritu de Elohim? Que a toda esa capacidad le puso el deseo de hacer la voluntad del Padre. Mucha gente tiene capacidad, sabe hacer de todo, entiende todas las cosas, pero no tienen el deseo de trabajar para Dios, para Elohim. No quieren hacer nada para Él. Quieren hacer para sí mismos, para ganar su propia plata, para hacer su propia vida, para vivir su propio mundo. Entonces, su talento, como quien dice, se pierde, según el punto de vista del Todopoderoso. Entonces, acá aparecen algunos espíritus. Vamos a mirar lo que la Escritura habla acerca de ese espíritu. Vamos a Isaías otra vez.
Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11. El profeta Isaías habló de dónde iban a venir esos espíritus. Isaías 11. Eso es lo que dice ahí en Isaías 11, versículo 1. Desde 1 vamos a leer. Reinado justo del Mesías. Acá dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Retoño. Y dice, o sea, está hablando entonces que de Isaí va a salir un retoño, va a crecer algo que va a tener el Espíritu del Todopoderoso. Así dice, ¿no? ¿De quién está hablando? Del Mesías, ¿no? Y reposará, o sea, va a descender. Por eso siempre se dice, descendió el Espíritu de Él, porque viene de los cielos, viene de arriba. Reposará sobre él el Rúa del Eterno. Acá dice, el Rúa del que era, del que es y del que será. Se puede decir de Jehová, de Yahweh, de Elohim, de Yud-Heh-Vah-Heh. ¿Qué quiere decir? El conocimiento del Todopoderoso, o sea, la esencia del Todopoderoso va a descender en este retoño. ¿De quién estamos hablando? De Yeshua. Número 1, entonces, por eso que Él va a ser una figura, una sombra del Todopoderoso. Muchos le dicen que Él es el Todopoderoso, pero acá dice que va a tener su rúa. Este retoño va a tener su rúa. Entonces, Bezalel también era el Todopoderoso, porque él también va a recibir ese rúa. Quiere decir que este Mesías va a ser quien va a hacer la restauración. En el caso del Mesías va a restaurar. Ahora, y en otra palabra, Bezalel también era un restaurador. Porque lo que estaban haciendo los hebreos al salir de Egipto, al crear el tabernáculo, es restaurar la comunión con el Todopoderoso. Comunión que se perdió, ¿dónde? ¿Dónde se perdió la comunión? En el huerto de Edén. Ahí se había perdido esa comunión. Y desde que el Padre escogió a Abraham, ¿cuál era su plan? Restaurar. El plan del Todopoderoso desde que escogió a Abraham era restaurar su plan original, que era un paraíso donde todos puedan ser bendecidos. Ese era el plan que estaba haciendo, o sea, estaba continuando. Abraham era, el pueblo de Israel era la continuación de este plan. Y ahora, llegando Bezalel, lo que va a hacer es establecer el lugar donde pueden tener comunión con él, su pueblo. Y dice, versículo 2, Isaías, estamos capítulo 11, versículo 2, y reposará sobre él el Espíritu del Eterno. Y también dice, acá hay 7 espíritus. Vamos a contar. Primero, el Espíritu del que era, es y será. El Espíritu del Todopoderoso. Toda la esencia del Eterno, quiere decir, toda su magnificencia, su poder, su grandeza, todo va a estar en este ser, en este ungido. Y después sale Espíritu de sabiduría, en hebreo Jodma. ¿Qué significa sabiduría? Poder recibir algo de un ser. Que lo que vos vas a hablar no va a ser tuyo, va a ser algo que recibiste. ¿Se acuerdan cuál era el principio de la sabiduría? El temor al Todopoderoso. Que es el temor, significa respeto. Entonces, lo primero que va a tener este retoño es respeto hacia el Todopoderoso, porque tiene su rúa. Por eso Yeshua, como nosotros le veíamos, él siempre se sujetaba, se sometía, le tenía respeto. Entonces, eso es sabiduría. En hebreo, ¿cómo se dice? Jodma. Jodma. Después, y de inteligencia. Espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de conocimiento y de temor del Eterno. Todo esto va a estar en Yeshua. Estos mismos espíritus se van a manifestar en Bezalel. Vamos a ver. Acá dice, y lo he llenado de espíritu de Elohim, del Todopoderoso. ¿Qué quiere decir?
de la fuerza que era, que es y que será. Él va a tener. Él no es Dios. ¿O sí es Dios? ¿Qué es Bezalel? ¿Es Dios o tiene su espíritu? Tiene su espíritu. Les digo nomás eso porque las personas muchas veces dicen, no, Dios es. No. Aunque Bezalel significa, le vamos a decir el significado. Bet puede ser casa, ¿no? O también cobertizo, o cobertura, o sombra. Acá sale sombra de Elohim. Reflejo del Todopoderoso. También puede ser manifestación del Todopoderoso. Eso es Bezalel. Después, y en espíritu de Elohim, en sabiduría, Jodma, inteligencia en hebreo se dice Tebuná. No se olviden, Tebuná. ¿Por qué es importante esta palabra? Porque quiere decir comprender lo aprendido. O sea, Bezalel va a tener un espíritu de sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Recibir de lo alto, ¿no? Respetar a lo alto. Lo que no es algo que sale de vos mismo, sino que vos recibiste. ¿Pero qué es inteligencia? ¿Qué era inteligencia? Eso que recibiste, poder comprender. No es que solamente te dan, sino también poder discernir y entender. El inteligente puede comprender. Y hay otro espíritu. ¿Cuál es el otro espíritu? Inteligencia en ciencia y en todo arte. También sale ciencia, ¿no? Que ciencia, la palabra ciencia quiere decir conocimiento, ¿no? Conocimiento. Entonces, a ver, ¿cuántos espíritus vemos acá? 3. Espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia y espíritu de ciencia, conocimiento. La ciencia ya es la capacidad de desarrollar tu inteligencia. ¿La están entendiendo, no? ¿Qué es la ciencia? De desarrollar tu inteligencia. Vos podés ser muy inteligente, pero no hace nada. No aparece nada. Entonces necesita desarrollar. Necesita expresar, manifestar y darle toque. ¿Eso cómo se hace? Conciencia. Sirve la inteligencia. ¿Qué era la inteligencia? La capacidad de comprender lo aprendido. Entonces vos comprendiste bien lo que aprendiste, entonces ahora le podés dar ya un toque de ciencia. Le agrego un poco acá, le agrego un poco allá. Calcula, como ejemplo, el que cocina aprendió, ¿no? Después utiliza su inteligencia, que quiere decir sabe muy bien cómo poner la olla, como esto, y después ya utiliza ciencia. Le puede agregar un poquito más de esto, un poquito más de aquello. Aplica ya, manifiesta. Y ahí con la ciencia o con el conocimiento que se ve el detalle de la persona. ¿Entienden? Con la ciencia ya vos podés recibir sabiduría y conocimiento de otras personas, pero tu ciencia, tu conocimiento es ya lo que expresaba, tus detalles, tus puntos que agregaste. ¿Entienden? Estos 3 espíritus va a tener Bezalel. Y esos son espíritus, ¿qué quiere decir? El Todopoderoso es lo que le entrega a la persona. Si nosotros tenemos entonces la capacidad de entender, de comprender y de aplicar, es porque el Todopoderoso nos está dando ese don. Es un don que estamos recibiendo. Bueno, continuemos. La palabra ciencia en hebreo se dice da, que es manifestar lo aprendido. Que pueda. ¿Se acuerdan que le había dicho el apóstol Pablo en Romanos? Yo les digo que ellos tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, dice. ¿Se acuerdan, no? ¿Qué quiere decir? Que ellos aprendieron mucho la palabra de Dios, eran inteligentes, ¿no? Que comprendían lo que aprendían, pero ¿qué pasaba? ¿Qué no hacían? No aplicaban, no tenían la capacidad de aplicar, no desarrollaban, se quedaban ahí sin ciencia, sin conocimiento.
sin poder aplicar con otra persona toda esa sabiduría que tenía. Eran sabios, pero no, y por eso no funcionaba. Esto era muy importante. Después, versículo 4, para inventar. Miren, versículo 3 decía, y todo arte, ¿no? Para inventar. Acá es importante, para inventar diseños. ¿Se dan cuenta que el Todopoderoso no nos hizo a nosotros como robot? No nos hizo a nosotros como, no, todos tienen que hacer igualito. Como dice el pastor, tienen que hacer todo. Como dice la congregación, tienen que hacer todo. No, acá una prueba contundente de que el que recibe el Espíritu del Todopoderoso, los 7 espíritus, tiene la capacidad de diseñar, de crear. Y nuestra vida se relaciona, por eso es que nos reunimos, por eso es que hacemos, ¿cómo se puede? Creamos. El tabernáculo estaba lleno de creación. Algunos dicen, no, idolatría, idolatría, idolatría. O sea, el cristiano tradicional dice por todas las cosas idolatría, pero no. Muchas veces el Todopoderoso nos da esa capacidad de crear, pero ¿con qué objetivo? Con el objetivo de trabajar para el pueblo de Israel. Con el objetivo de unir a su pueblo. O sea, todas las creaciones que se haga, cuando usted hace algún dibujo, diseño, ¿de dónde viene eso? Es un don que el Todopoderoso nos está dando. Predicar también, compartir, llegar. Eso es importante, porque acá está diciendo así, para inventar diseños. ¿Quién va a inventar el diseño? Dios le dijo a Moisés cómo tenía que ser el diseño. Por ejemplo, Dios le dijo, vas a hacer un menorá. Pero el diseño, la manera, el modelo, no sé. Eso tenía que salir de ellos. Están los colores, están las medidas, pero están los diseños. Eso va a salir de cada persona, de ese espíritu que tenga, de ese deseo que tenga de hacerlo para Dios. Si una persona tiene el deseo de hacer para Dios, Dios le manifiesta ese don de poder hacer, crear, inventar. Por eso siempre decimos que Dios va a decidir. No, Él nos dio también la capacidad de poder decidir para nuestra vida, para nuestro trabajo, para lo que vamos a hacer mañana, pasado mañana, todo. Bueno, continuamos. Después, y en artificio de piedras para engastarlas y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Ahora, fíjense que Yeshua cuando vino, él también, ¿qué era? ¿Cuál fue su profesión? O sea, ¿a qué se dedicó la mayor parte de su vida? ¿A predicar el evangelio o a trabajar? A trabajar. Si uno puede decir, no, yo prefiero solamente ser un predicador. Yo no quiero hacer ningún trabajo. Entonces está siendo como un seguidor fiel de Yeshua. ¿Qué hizo más Yeshua en la vida? Silla, mesa. Trabajó, 30 años trabajó y 3 años nomás predicó. Entonces podemos darnos cuenta que en el trabajo él estaba ejecutando muchísima enseñanza para nosotros. El apóstol Pablo también. Aunque él fue toda su vida un predicador, o sea que se puede decir un rabino, un fariseo. Los fariseos se dedican solo a estudiar, a estudiar, a estudiar. Estudian nomás. Pero cuando él fue un apóstol de Yeshua, ¿qué empezó a hacer? Carpas, tiendas. Empezó a hacer artesanía. Empezó a trabajar. Entonces es falso eso de que no se puede trabajar y predicar, ¿no? O es verdadero. Se puede tener oficios, crear cosas, idear cosas. Yeshua trabajaba ahí así gratis nomás trabajaba o le pagaban. ¿Qué cree usted? ¿Gratis nomás trabajaba? Claro que le pagaban. Cobraba él. No sé si tenía Ruth, pero cobraba. Entonces, el mismo Yeshua nos está enseñando que uno tiene que... Por eso, como decía una persona, el que quiere ser servidor no tiene que pensar, yo voy a dedicarme a la palabra, así no voy a tener que trabajar ni hacer nada. Así muchos piensan, ¿no?
Yo prefiero trabajar, vivir de... Aunque está escrito en la palabra que el que predica el Evangelio vive el Evangelio. Pero ese no tiene que ser nuestro objetivo. Nuestro objetivo tiene que ser, primero, hacer algo. Haber hecho algo. No es que nos preparamos ya para predicar nomás. Como hoy en día muchos no estudian, no solamente estudian teología, ¿no? Estudian teología, ¿cómo se llama? Para pastor directamente. No, el Todopoderoso quiere que tengamos un oficio. Podamos aplicar ese espíritu de inteligencia, espíritu de conocimiento, de sabiduría que hemos recibido al creer en Yeshua. Y eso se puede aplicar trabajando únicamente, haciendo algo, ¿verdad? Electricidad, carpintería, plomería. Hoy en día ya hay más trabajo, ¿no? Diseño, grabación. Hay que tener, pero como profesión también, como para generar ingresos. No solamente yo iba a trabajar. En ese caso, ellos eran contratados por el Todopoderoso para hacer la obra de Elohim. Ellos no eran servicios voluntarios, eran contratados. Ese era su trabajo, esa era su misión en ese tiempo. Inclusive los levitas mismos, por todo lo que hacían, ellos tenían su salario, por todo el trabajo que hacían. Eso es importante entender. Bueno, vamos a continuar. Ahora, Yeshua fue carpintero, el apóstol Pablo fue creador de tienda, ¿no? También hicieron su obra, hicieron, ¿cómo se dice?, su labor. Ahora, no solamente él estaba solo, versículo 6. Y he aquí que yo he puesto a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Esto le está diciendo todavía el Todopoderoso, todavía está hablando Moisés, todavía está en el monte Sinaí. Todo lo que escuchó, él lo está anotando, sí, está anotando en su cabeza en un cuaderno, pero recién le está hablando. Todavía no se está ejecutando. Hasta el capítulo 31, todo es mandato. A partir del capítulo 32, sí ya empieza a manifestarse. Todo está recibiendo como ordenanza. Entonces, uno de los que va a acompañarle a Bezalel es Aholiab, que es de la tribu de Dan. Aholiab significa sombra del Padre, tienda del Padre, tienda del Padre. Aholiab significa tienda, o se puede decir apoyo del Padre. Entonces él era un apoyo, un aporte que el Todopoderoso le estaba dando. Y su antepasado, o sea, su descendencia de él también, de su descendencia, cuentan algunos que por lo menos era descendencia de Dan, y salió uno de los que iba a ayudarle a Salomón a hacer también las obras de decoración, de manifestación, de adorno, ¿no?, en el templo que él había edificado con el tiempo, ¿no? Él fue tan escogido. Bueno, ese era Aholiab. El Padre es mi tienda. Acá está, Aholiab. El Padre es mi tienda. Eso significa. El Padre es mi refugio. Versículo 7, ¿no? El tabernáculo de reunión. Al versículo 6 dice: ahí aquí yo he puesto en Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. El tabernáculo de reunión, número 1. ¿Qué era el tabernáculo de reunión? La Mizcam, la tienda de campaña, donde estaban las cortinas, los techos, donde estaría la menorá, el lugar santo, esa pieza, esa carpa dentro del atrio, ¿no? A ese se le llamaba el tabernáculo. El arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella, y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el candelero limpio y todo su utensilio, el altar del incienso,
el altar del holocausto y todo su utensilio, y la fuente y su base. También los vestidos del servicio, las vestiduras para Aarón, el sacerdote, las vestiduras de sus hijos, para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario harán conforme a todo lo que te he mandado. La pregunta, para que se haga todas estas cosas, la menorá, el altar del incienso, el arca del pacto, todos son, nosotros hablamos ya de cada uno de esos elementos y todos son importantes, todos apuntan a Yeshua, todo esto apunta a Yeshua. Pero para que todo esto tenga valor, ¿qué fue lo último que el Padre acá está viendo? O sea, la última cosa que estamos compartiendo, ¿qué fue? Para que todo el altar, la mesa de los panes, la fuente de bronce, el arca del pacto, el altar del holocausto, la tienda de campaña, la vestidura de los sacerdotes que hemos visto también, para que todo eso tenga valor, ¿qué fue lo último que el Padre le dijo a Moisés aquí? Muy larga fue la pregunta, bueno, voy a resumir. Todo estos utensilios, ¿viste en la última parte que está saliendo? Todo lo que van a hacer. Antes de que leímos todo esto, ¿qué fue lo que Dios último le dijo a Moisés? ¿Qué fue lo último que le encomendó? Después de decirle todo lo que se va a hacer, harás tal cosa, harás tal cosa, harás tal cosa, lo último que fue. No, vamos a entender. Lean el versículo 1 y van a entender mi pregunta. Lean un poco el versículo 1. El versículo 1 y 2. Ahí está. Ahí está. Esa es la respuesta. Después de decirle que vas a hacer todas las cosas, Él eligió la persona que va a hacer. Esa era la parte más importante. La persona que va a llevar a cabo la obra. O sea que esta persona que va a llevar a cabo la obra, ¿qué tenía que tener? Lo que hemos hablado del principio. El espíritu de Elohim, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de conocimiento. Si ninguna de estas obras se hace con ese espíritu, no va a servir. No va a funcionar. Si no se hace con sabiduría del Todopoderoso. Igual, si vos tenés planeado construir una casa, una iglesia, un tabernáculo, pero no tenés el espíritu del Todopoderoso, van a ser materiales nomás. Así, obras nomás. Como hoy en día, de esa manera se están haciendo muchas cosas, sin espíritu. Se hace nomás, se construye. Vos le contratás a un trabajador, construime. Él quiere cobrar su salario y se va. Ellos no. Cada vez que hacían, ¿en qué estaban pensando? En todo lo que va a significar esto. Ya nosotros hemos visto todo lo que significa cada elemento. ¿Qué significa cada elemento? Israel y Elohim teniendo comunión. El Todopoderoso compartiendo con su pueblo. Eso representa todos estos artículos. Entonces lo más importante es el que iba a unir todas estas piezas para poder realizar la obra. Por eso se le llamaba artesano o restaurador a ese que fue elegido. Entonces Bezalel fue elegido para crear la obra que iba a restaurar el corazón del Todopoderoso con su pueblo. Y para eso necesitaba tener ese espíritu. ¿Quién tenía ese espíritu también? Yeshua. Yeshua tenía el espíritu de Elohim, por eso Yeshua está restaurando nuestra vida, nuestro corazón con el Todopoderoso, con su rúa. ¿Qué dice más acá el versículo 11? Dice, y el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario harán conforme a todo lo que te he mandado. Y cuando dice que tiene que tener mi espíritu, todos estos elementos llevan y apuntan a un objetivo, la restauración de Israel. Todos apuntan a eso. Y así van a apuntar por los siglos de los siglos. Vamos a ver ahora Yeshua y la restauración. Juan capítulo 21. Juan capítulo, nos queda todavía unos minutos. Juan capítulo 21. Fíjense lo que dice ahí. Yeshua el restaurador. Acá vamos a tocar otra vez el tema de el nombre Bezalel, pero no vamos a profundizar demasiado. Juan capítulo 21. Y fíjense bien cómo empieza este capítulo. Versículo 1. Después de esto,
después de que Yeshua ya murió, después de que resucitó, él andaba apareciendo y desapareciendo ante sus discípulos. Después de esto, versículo 1 dice, Yeshua se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Atiendan, de esta manera la palabra manifestar es igual que empezó a cumplir su función, ¿verdad? Empezó a cumplir su función. 21:1. Empezó a cumplir su función. Después se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. ¿Qué estaban haciendo? Estaban yendo a pescar, pero para su obra. No estaban. ¿Se acuerdan que le había dicho Yeshua cuando le eligió a Pedro? Desde ahora serás pescador de hombres. Pero él estaba siguiendo pescando peces. O sea, acá ellos como que se decepcionaron y querían continuar su vida normal. Después dice, estaban juntos Simón, ya es versículo 3, ¿no? Simón Pedro dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Se repite la historia, ¿no? Por su obra no funciona nada. No hay espíritu de sabiduría, no hay espíritu de inteligencia. Entonces, aunque son valé en pesca, no pueden hacer nada. No sé si cuándo va a ver famoso, no me sale nada. Toda mi vida es un fracaso. Ya está ocurriendo eso. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Yeshua en la playa, mas los discípulos no sabían que era Yeshua. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no, no tenían nada. Y les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis entonces, hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Nuevamente se cumple el milagro. Entonces, quiere decir que ellos por sí mismos no iban a poder conseguir nada. Pero cuando Yeshua interviene, cuando Yeshua trabaja con ellos, cuando ellos reciben el Rúa, ese es el espíritu, hagan tal cosa, eso es espíritu, ¿no? Una voz que salió y ellos recibieron tal parte, empieza ya a funcionar la obra del Todopoderoso. Pues, y los discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de la tierra sino como 200 codos. Al descender a la tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y Yeshua les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Ya estaba la cena servida. Eso de preparar comida, preparar alimento, quiere decir que Él quiere tener comunión con ellos, quiere compartir, quiere hacerse uno con ellos. Es lo que decía que aquí yo llamo a la puerta, si alguien abre, entraré y cenaré con él. Quiere hacer nuevamente un acuerdo, un pacto. Y él ya les preparó todo. Al descender a la tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ella y pan. Yeshua le dijo, traed de los peces que habéis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Y acá sale que sacó 153 peces. ¿Qué significa 153? Es el nombre de Bezalel. Las letras hebreas tienen numeración. La letra que se usa para el nombre Bezalel, si vos agarrás y sumás esas letras, su numeración, te va a dar 153. ¿Qué significa esto? Bezalel, ¿quién era? El que estaba restaurando o edificando o preparando el tabernáculo para unir al pueblo. ¿Quién era Yeshua? Yeshua era el que estaba restaurando el tabernáculo, según la escritura, caído de David. Con este versículo me despido. Hechos 15. Hechos 15, Santiago dijo así, versículo 15. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito.
Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé su ruina y lo volveré a levantar. Esto es lo que Santiago está entendiendo que Yeshua está haciendo ahora. Está diciéndole a los discípulos hacia dónde tienen que tirar la red. ¿Se acuerdan cuál era la discusión en Hechos 15? Que los gentiles. Ahora Santiago entendió, no, lo que pasa que esto es lo que dijeron los profetas, que el Mesías iba a empezar a levantar, a restaurar el tabernáculo caído de David, las 12 tribus. Esa era la función de Bezalel. Entonces lo más importante de toda la obra del tabernáculo era el espíritu que va a tener el que va a edificar. Ese espíritu tiene Yeshua y ese espíritu de Yeshua está en cada uno de nosotros hoy. En Pentecostés, en Shavuot, ese espíritu descendió sobre todos nosotros. Por eso nosotros somos llamados, ¿cómo se nos llama a nosotros? Ungidos. ¿Qué es ungido? Que hemos recibido el Rúa de Elohim. Amén. Hasta aquí vamos a compartir.